Nos informamos que este programa no se recomienda por lo menos 10 años. Hola, hoy 46 millones de personas en el mundo están sometidas a la esclavitud contemporánea. Es el tercer comercio criminal más lucrativo en el mundo después de la droga y de las armas. Cada año, 23 millones de euros están producidos por este tráfico. Vais a descubrir cómo estos criminales tratan a sus empleados como si fueran esclavos. Respeto de los derechos humanos en el mundo, una solución. Reportaje firmado por Fabio García y Cyril Castellano. El trabajo forzado es una forma moderna de esclavitud. Se produce cuando a individuos se les obliga a trabajar bajo situaciones de abuso mental y físico. La mayoría es forzada a trabajar para quitar deudas, muchas veces contraída por un antepasado. Obtienen muy mala paga y si no cumplen exactamente los deseos de sus jefes, son sancionados. La esclavitud ocurre particularmente en estados corruptos donde las leyes para proteger a los derechos humanos son inexistentes o no aplicadas. El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento son los sectores más afectados. Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al trabajo forzoso. Pero las Naciones Unidas ya tomaron conciencia de este problema y están buscando soluciones para rectificar esta injusta situación. Enrique Casas, el portavoz del Grupo de Trabajo sobre el tema del trabajo forzado, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nos explica los proyectos. Un caso de desaparición forzada se define por dos elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona y la negativa a revelar el suerte o el paradero de la persona interesada. Nos ocupamos de cada uno de los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos. Actuamos esencialmente como medios de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos. Instauramos un diálogo con la mayoría de los gobiernos interesados para resolver los casos de desaparición. El grupo de trabajo también hace recomendaciones sobre cómo superar los obstáculos para el cumplimiento de sus disposiciones. Entonces, el grupo de trabajo tiene una función preventiva. Por eso se realizan visitas a países donde se solicita asistencia. Después de esta entrevista, decidimos ver el CEO de una de las empresas que los operan. No estamos autorizados a la película, filmamos en cámara oculta. ¿Explota a la gente en sus fábricas? No, ¿qué se hace? Pero vimos niños que trabajan en condiciones inhumanas en su fábrica. ¿Están de acuerdo trabajar en estas condiciones? De acuerdo, este joven trabajador no dijo el mismo durante su entrevista. Mi nombre es Abdurrahmane. Tengo 14 años y trabajo de 8 horas a 19 horas con solo una pausa de 20 minutos para el almuerzo. No nos pagan. Solo tenemos el derecho de 50 gramos de arroz por día. Este programa está terminado. Fue preparado por Basil Darn y Paul Rogier. Buenas noches.